Vamos a leer Hechos 18 del 6 al 17, 18. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, es decir, estos, los judíos de la sinagoga, les dijo Pablo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Hasta allí. En el verso 6, que ya comentamos la semana pasada, ahora solo recuerdo una parte, dice que se oponían los judíos y blasfemaban, blasfemaban del nombre de Cristo. Eso significa que al menos un sector de los judíos de la sinagoga del puerto de Corinto estaban esperando un Mesías glorioso que se impusiera al mundo de manera política y militar. Y esto, que es la actitud de aquellos judíos, no tenemos que verla tan lejana. Yo creo que sigue siendo una tentación siempre presente. Por ejemplo, en la política de aquellos países que se sienten elegidos de Dios para hacer la guerra, justificados teológicamente para invadir o para hacer acciones militares, como Estados Unidos o Israel, o del lado árabe, los musulmanes. Esta es la misma actitud. Un Salvador, un Mesías, un Dios de corte militar impositivo. Esa misma actitud es la que ha dado que los pueblos quieran inclinarse a falsos mesías, a endiosar a personajes, curiosamente a los que se llama fascistas, pero cuyo nombre es socialista, como el nacionalsocialismo con Hitler, como el socialismo italiano de Mussolini, o el socialismo de Stalin. Cada uno de ellos costó millones de vidas, ¿no? Otros pueblos están siguiendo a sus mesías que les prometen bienestar económico. Y no es que el gobierno no tenga que preocuparse por el bienestar económico del pueblo. Claro que sí, pero primeramente tendría que preocuparse por el bienestar espiritual. Y cuando eso no sucede, el bienestar económico no es más que una falsa promesa y al final se ve a los falsos mesías, ¿no? Esta actitud es la que en el fondo tienen estos judíos y es la que sigue presente a lo largo de la historia.
Han rechazado a un Mesías que se anuncia como crucificado y muerto, a un Mesías humilde, a un Mesías que nos enseña la mansedumbre y la paz. Mientras la historia exalta a los grandes personajes, ¿quiénes son los grandes en la historia? Alejandro el Grande, Gengis Khan, Nabucodonosor, Napoleón, puros guerreros, ¿no? Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando los judíos rechazan a Pablo, entonces él, ya vimos, se sacude la ropa y les dice, su sangre sea sobre su propia cabeza, recordando las palabras de Ezequiel, que ya leímos, cuando Ezequiel dice, si yo dijere al impío que va a ser condenado, destruido, y tú no le avisas, su sangre será sobre tu cabeza. Pero si tú le avisas y él no escucha, pues él será responsable de su propia sangre. Este texto que ya comentamos solo lo retomo para subrayar que de acuerdo con estas palabras de Ezequiel y las propias palabras de Pablo aquí, esas palabras no permiten una doctrina fatalista de predestinación. Es decir, sí hay una predestinación, porque la Biblia usa la palabra, pero la predestinación es que Dios haya preparado para nosotros un plan maravilloso, como dice algún método evangelístico, ¿no? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Esa es la predestinación. La única diferencia es que la predestinación no es obligatoria. No quieras o no quieras, te vas a salvar porque Dios dijo que tú te vas a salvar, y tú te vas a perder porque Dios dijo que tú te vas a perder. Porque eso, digo, sería inconsecuente con lo que dice Ezequiel. A ver, ¿qué sentido tendría? Si yo dijere al impío que se arrepienta porque de lo contrario lo voy a destruir, y tú no le avisas, su sangre será sobre tu cabeza. Eso es inconciliable con que el impío estaba destinado a la perdición. ¿Para qué le tenías que avisar si ya estaba destinado a la perdición? ¿Y por qué su sangre será sobre tu cabeza si él ya estaba destinado a la perdición? Y al revés, ¿no? Si el impío se arrepiente, o tú le hablas y de todas maneras no se arrepiente, y él es responsable de su propia vida, de su propia sangre, ¿qué sentido tiene hablar de que Dios había decidido que se perdiera o se salvara? No sé si vemos. La salvación es originada en la gracia de Dios, en la iniciativa divina, en la acción del Espíritu Santo, de eso no hay duda. Pero cuando Dios, a través del Espíritu, nos invita a creer, no nos obliga. Cada ser humano, frente al toque del Espíritu, tiene la posibilidad de decir sí o de decir no. Y por eso seríamos responsables de rechazar al Mesías como lo están haciendo los judíos del pasaje en cuestión, ¿no? Entonces Pablo se va y la última parte del verso dice, me iré a los gentiles. Eso para nosotros es una muy buena noticia, porque nosotros somos gentiles, ¿no? ¿Cuántos judíos vinieron hoy? Somos gentiles, ¿no? Vean cómo escribe Pablo en su carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y verso 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Es decir, Pablo fue constituido por Cristo y en Cristo, enviado, evangelista, maestro de los gentiles. Esto en razón, en gran parte, al rechazo de muchos judíos de que Jesús era el Mesías. Claro, muchos judíos creyeron, porque hasta aquí la mayor parte de la iglesia, de los apóstoles y de los discípulos, está conformada por judíos. Ir hacia los gentiles implica varias cosas. Número uno,
la universalidad de la salvación. Dios no ha de salvar solamente a los judíos, como muchos judíos lo creyeron durante algún tiempo, ¿no? Ciertos grupos judíos pensaron, los gentiles están fuera del interés y del amor de Dios y del pacto. Solamente los judíos son importantes para Dios. Esto no es así. Por lo pronto, el anuncio a los gentiles significa que la salvación es universal. Acabamos de ver a Pablo discutiendo con los filósofos de Atenas. Y lo que Pablo les mostraba es que el Padre de Jesucristo, el Dios de Israel, es el mismo Dios universal de los filósofos. No hay otro Dios. Es el Dios de todos los hombres. Y lo vimos también en el libro, o más bien comparando con el libro de Jonás. Cuando Jonás es enviado a predicar a Nínive, y vimos que el equivalente contemporáneo de Nínive es el país de Irán, que en este momento está en guerra con Israel, ¿no? ¿A quién le mandó Dios a Jonás que les predicara? ¿A los de Irán? ¿Dios ama a los de Irán? Pues sí, la salvación es universal, ¿no? Aunque ya Nínive era el enemigo destructor de Israel en ese tiempo, y hoy Irán puede ser una amenaza verdadera, ¿no? No pueden decir, no, Israel va a ganar porque es el pueblo de Dios. Ya Irán, que fueron los persas, destruyeron y cautivaron a los judíos una época, ¿no? Pues Irán es una amenaza real. Pero Cristo también murió por los iraníes. Dios también ama a los iraníes, ¿no? A todos los seres humanos. La segunda cosa que implica me iré a los gentiles es que los judíos, al ignorar que Dios amaba a los gentiles, y hoy diría yo muchos evangélicos que están orando por Israel y muy preocupados por Israel y que ni siquiera se acuerdan de orar por los árabes, al contrario, si oran han de orar que Dios destruya a los palestinos, que ni siquiera se acuerdan de orar por los oaxaqueños, ¿verdad? Pero están orando por Israel, han olvidado, han perdido el propósito de la elección. Esto es muy importante, ¿no? ¿Israel es el pueblo elegido? Sí, pero ¿para qué? ¿No? Eso es importante. ¿O por qué y para qué? Primero porque eran los más guapos de todos. No. Bueno, no eran los más guapos, pero eran los más inteligentes. Tampoco. ¿Será porque los judíos eran los más espirituales del mundo? Pues nada más lean los profetas y vean que su idolatría y su injusticia no tienen nada de espiritual. Es decir, que los profetas denunciaban a Israel por su pecado. No eran los más espirituales. ¿Por qué eligió Dios a Israel? Porque lo formó por gracia. No lo eligió porque era un pueblo fuerte y numeroso e importante. Dios lo formó porque las esposas de los patriarcas eran estériles y Dios les permitió que tuvieran hijos a pesar de su esterilidad. Entonces, ¿quién formó al pueblo? Dios. Por gracia lo escogió. ¿Para qué lo escogió? Para que sean los únicos que se van a salvar. ¿Verdad que no? Para que sean los favoritos. Para que sean más importantes que la iglesia. Porque, bueno, la iglesia, pues sí, pobres mexicanitos, pero los judíos son. ¿Así es? No. La razón de la elección, el para qué, lo dice Isaías y lo retoman los evangelios, para que fuera luz a los gentiles, para que todos los pueblos supieran de Dios, para que en el Mesías que había de venir de la carne o de la raza de Israel, fueran benditas todas las naciones de la tierra. Entonces la razón de la elección es bendecir a todo el mundo. La salvación es universal. Cuando esto se olvida y el elegido piensa que solo él es el elegido,
pierde la razón de por qué Dios lo eligió. Esto también sucede en nuestro tiempo. Hay iglesias y hay algunos predicadores famosos en internet que piensan que solo su denominación es la buena, los elegidos y los que se van a salvar. Todos los demás están mal. No son reformados, no son cristianos. Y Dios no ama al pecador, está enojado con el pecador. Eso significa que han perdido la razón de la elección. Dios nos eligió para hablar del amor de Dios a nosotros que somos pecadores y a los otros pecadores que todavía no conocen a Dios, ¿no? El título de nuestra plática de hoy, como se ve allí en la transmisión, es que Dios no busca justos. En estos grupos, cuando menos de actitud, ahora sectaria, que dicen es que la doctrina nuestra es la doctrina sana, la buena y somos los únicos, se ha perdido de vista que Dios no busca justos. Dios no busca solo personas decentes que ya van a una iglesia verdadera. Dios quiere transformar pecadores, ¿no? Jesús lo dijo, yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, cuando pensamos que los cristianos de cierta corriente teológica o de cierta denominación somos los buenos y los únicos, otra vez perdimos en el siglo XXI la razón de la elección, al igual que los judíos que menospreciaron a los gentiles. Porque hay que recordar siempre que si Dios nos ha dado el privilegio de haberle conocido, si nos ha llenado de su Espíritu Santo, es para que seamos testigos, ¿no? ¿Cuál es el tema central del libro de los Hechos? Eso no lo debemos olvidar. El plan que se presenta desde el capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, ¿no? El libro de los Hechos es todo el relato un poco más detallado, a veces más, a veces menos, de cómo se cumplió esa vida del Espíritu, esa presencia del Espíritu Santo en los creyentes y cómo fueron testigos, gracias a lo cual el Evangelio hoy ha llegado a nosotros. Si Pablo no hubiese andado viajando a Corinto, a Éfeso, a Cencreas, a Derbe, Iconio, Listra, tal vez usted y yo hoy no sabríamos de Cristo. Tal vez no tendríamos la Biblia. Si no hubiera sido fiel a Dios y escrito esas cartas, hoy no sabríamos nada del cristianismo primitivo, ¿no? Esta es la historia de cómo por la llenura del Espíritu Santo la iglesia es testigo. ¿Testigo para quién? Para los buenos, ¿no? Hay que poner un letrero en la puerta. Aquí solo se acepta gente decente, ¿eh? No mujeres con pantalones, ni pintarrajeadas, ¿verdad? Ni drogadictos, ni nada de eso. Al contrario, ¿verdad? Tenemos que poner allá afuera un letrero. Se solicitan y una lista de pecadores, ¿no? Porque Jesús vino a buscar a la oveja perdida. Y si no lo recordamos, hemos perdido la razón de la elección divina. La tercera cosa implicada en me iré a los gentiles es esta igualdad que permítame volver a subrayar entre judíos y gentiles, porque ambos somos imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Y aunque ya vimos que en el Talmud hay ciertas frases donde parece que los gentiles no son tan humanos como los judíos, lo que la Biblia dice es que todos los seres humanos somos imagen de Dios. Y por tanto, todos somos objeto del amor de Cristo.
Hay personas que se espantan con la palabra humanismo, cristianos. Humanismo, cruz, cruz. Miren, hay muchos tipos de humanismo. El humanismo cristiano consistió en regresar a las lenguas originales de la Biblia y en reconocer que el hombre, aunque es pecador y digno de el juicio de Dios, no deja de ser imagen de Dios y no deja de ser el objeto del amor de Cristo. ¿Por quién murió Cristo? Por ese hombre pecador. ¿Por solamente algunos o por todos los seres humanos? Por todos los seres humanos. La expiación es universal. Cristo murió por todos. Y como no se puede morir más por unos y menos por otros, o sea, por ti me morí poquito, por ti me morí mucho. Solo se puede morir. Y si Cristo murió por todos, entonces todos valemos igual, puesto que Cristo murió por todos. Todos somos el mismo objeto del amor de Dios, amor infinito. Todos somos una sola especie de seres humanos. No hay varias especies de seres humanos. No hay una descendencia de Caín y una de Set, que es una de las interpretaciones luego raras, ¿no? Bueno, es que está la descendencia buena, la de Set. ¿Descendencia buena? No dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué tal que usted es de Caín? Eso no tiene importancia, ¿no? O de los hijos de Noé. Es que yo soy hijo de Sem, tú eres hijo de Cam. No. Todos los seres humanos somos imagen de Dios, ¿no? Todos hemos recibido el beneficio de la muerte de Cristo, si así queremos aceptarlo por la fe. Y como leímos en el discurso de Pablo a los atenienses, un capítulo antes, Romanos 17, 26, y de una sola sangre o de una sola persona hizo Dios a todos los linajes de la tierra. ¿Se acuerda de ese texto? Hechos 17, ahí, bueno, si no lo ponen, usted se acordará. Hechos 17, 26, ¿no? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Entonces los judíos son de una cepa más fina, ¿no? O todos somos de un mismo linaje. Entonces, qué interesante. Todos somos imagen de Dios, Cristo murió por todos, todos venimos de una misma sangre y todos somos igualmente pecadores. Todos los hombres somos iguales. Por eso Pablo, sin ningún problema, reconoce el llamado de Jesucristo a los gentiles y a él mismo enviado a predicar a los gentiles. Bueno, en Hechos 18, verso 7, entonces, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Pablo no dejó de vivir en casa de Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan que cuando él llegó sin dinero y sin conocer a nadie, sin trabajo, se encontró a este matrimonio y se fue a vivir con ellos y a trabajar con ellos? Bueno, Jesús había dicho a los enviados, tanto en Lucas 9 como en Lucas 10, que cuando lleguemos a una ciudad, nos hospedemos en una casa que nos abra la puerta y no nos andemos de casa en casa. ¿No dice eso? Es que hoy me hospedaron en una casa, pero pues el catre estaba medio lleno de resortes que no me dejaron dormir. Y ahorita ya me invitaron unos hermanos que tienen dinero. Y pues, ¿sabe qué? Muchas gracias, ya me voy a ir con los hermanos perenganos. Dice, no se pasen de casa en casa. Donde los recibieron, ahí se quedan. Entonces Pablo efectivamente se quedó con Priscila y Aquila, pero había un romano que asistía a la sinagoga sin ser judío, era oyente, simpatizante, devoto, dice el texto. Ese romano se llamaba Ticio Justo. Usted va, pero ahí no dice Ticio. No, porque esa es la recensión occidental. En la recensión oriental del libro de Hechos, ahí me detengo ahí tantito, acuérdense que la Biblia nos fue transmitida por manuscritos.
por copias y copias y copias, ¿no? Los originales de los textos bíblicos se han perdido. Sin embargo, y gracias a Dios, tenemos cientos de manuscritos de cada libro bíblico. Las distintas copias manuscritas del libro de los Hechos se dividen básicamente en dos familias, la familia oriental y la familia occidental. En la familia oriental está más completo el nombre de este personaje y se llama Ticio, en Justo, que es la forma romana de llamarse. Ticio sería el nomen o nombre y Justo el cognomen o apodo que por alguna razón de carácter o de cualidad física se le ponía a las personas, ¿no? Entonces, nomen y cognomen, Ticio Justo, un romano que era vecino de la sinagoga y que cuando vio cómo expulsaron a los creyentes de la sinagoga, a los creyentes en Jesús y a los apóstoles, él dijo, vénganse a mi casa, es aquí al ladito. Claro que los judíos estaban muy enojados. ¿Cómo que ya no van a venir a predicar aquí, pero ahora los tenemos en la casa de al lado, ¿no? Bueno, Dios abrió esa puerta. Y ahí se empezó a reunir la iglesia de Corinto. Fíjense qué interesante que tenemos tantos datos de cómo inició la iglesia de Corinto. Bueno, y entonces en el verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Aquí de los corintios, tanto judíos como gentiles, ¿eh? Y acuérdense que otro tema constante en el libro de los Hechos es que en cuanto se escucha el Evangelio, la manera, déjenme decirlo así, de aceptar a Cristo es bautizarse. No se le ponían a las personas requisitos y tiempo para que al final se bautizaran, sino que era la manera de decidirse en ese momento de creer, decidirse a ser un discípulo. Y por eso las personas se bautizaban inmediatamente. Vamos a Corintios. Acuérdense que Hechos 18 se trata de Pablo en Corinto. Algunos años después, cuando Pablo ya no estaba en Corinto, le escribió cartas a esta iglesia de Corinto. ¿Sí me voy ubicando? ¿Sí? Pablo ahorita está fundando, vamos a decir así, la iglesia de Corinto. Tiempo después que esta misma iglesia tiene muchos problemas, Pablo les escribe 4 cartas. Vamos a la primera de Corintios, en su capítulo 1, verso 14, que dice lo siguiente. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino Crispo y a Gayo. De una vez el 15, ¿no? Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Varias cosas importantes. Primera, Crispo era el archisinagogo, es decir, uno de los encargados principales de la sinagoga. Las sinagogas se conforman por 10 varones judíos. Pueden ser mucho más, pero mínimo tiene que ser 10. Y muchas veces esa comunidad de varones logra alquilar o comprar una casa, y por extensión a la casa también se le llama sinagoga. La casa requiere la organización y el culto en la sinagoga requiere algunos dirigentes a los que se llama archisinagogos. Uno de ellos es Crispo. Y Pablo dice, yo solo bauticé a Crispo y a Gayo y a nadie más. ¿Por qué a nadie más? Bueno, porque el contexto de 1 Corintios, en el 13, dice que la iglesia estaba dividida y unos decían, no, yo soy bautista. No, yo soy presbiteriano. Yo soy metodista. Yo soy pentecostal. Yo soy independiente de los independientes de los que se salieron de la independiente, ¿no? Y entonces estaban todos divididos. Dice Pablo, no podemos dividirnos en razón de siervos a los que Dios usó para que nos llegara el Evangelio. La iglesia tiene que ser una, ¿no? Vamos a comenzar un curso el próximo jueves que se llama pseudocristianismo. Y el principal problema de eso que es cristianismo, más bien que parece cristianismo, pero que no lo es
es la actitud sectaria, nada más nosotros. Hay que reconocer a todo creyente verdadero como un hermano. Hay un canto que musicalmente no es muy bueno, pero en la letra sí es bueno. No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, es decir, lavado por Cristo, dame la mano y mi hermano serás. ¿Se acuerdan de ese canto? Sí. Entonces Pablo les dice, la verdad es que ni yo morí por ustedes, ni Pedro murió por ustedes, ni Apolos murió por ustedes, y los que dicen que son de Cristo y desprecian a los apóstoles también están mal. Necesitamos la unidad. Y para que no piensen que son seguidores de Pablo y no de Cristo, es donde dice, yo no bauticé más que a 2 personas, para que no digan que son seguidores míos. Porque en la antigüedad uno se bautizaba por un maestro y formaba parte del grupo de discípulos de ese maestro, como es el caso de los que pertenecieron al grupo de Qumran o los seguidores de Juan el Bautista, ¿no? Cada quien al bautizarse por un maestro era discípulo de ese maestro. Pablo dice, sí, yo bauticé a 2, pero tienen que ser discípulos de Cristo, no discípulos míos, en primer lugar de Cristo, ¿no? Entonces cuando les pregunten, ¿tú a qué iglesia vas? ¿Tú qué eres? Soy discípulo de Cristo. Ah, caray, ¿y eso qué es? Y ya pueden ustedes explicar, ¿no? Somos discípulos de Cristo. Pero también muy importante, ¿no? Porque a veces las personas que van a ser bautizadas dicen, bueno, a ver, yo quiero que me bautice el obispo. Si no, pues, como que no vale lo mismo, ¿no? Y si algunos creyentes de dinero y que se sienten muy importantes pudieran, se bautizarían en el Jordán y por el mero mero. Pero acuérdense que, según la Biblia, todos estamos llamados a predicar, a bautizar y a ser discípulos. Todos. Así como Pablo dice, yo no bauticé más. Aquí cada vez que hacemos bautismos, ¿se han fijado? Yo no bautizo. No me vaya a decir, pastor, es que yo quiero que usted me bautice. Porque yo le voy a decir que no. ¿Quién nos debe de bautizar? Pues los hermanos. Especialmente quien lo va a discipular, ¿no? Entonces aquí vemos este Crispo que se menciona aquí, en este contexto de que fue uno de los primeros bautizados, y en este caso por Pablo, y también Gallo. ¿Y quién bautizó a los demás corintios? Porque dice en Hechos 18 que muchos corintios se estaban bautizando. ¿Quién los bautizó si no fue Pablo? Crispo y Gallo. Bueno, o sea, Pablo bautiza a Crispo y a Gallo, y luego Crispo y Gallo bautizan a otros, y esos otros bautizan a otros, ¿no? Porque esta idea de que solo el pastor tiene poder para bautizar, si usted me la muestra en la Biblia, pues me tengo que callar, ¿no? A ver dónde dice que solo el pastor puede bautizar. Búsquele, a ver. Le presto mi concordancia. ¿Verdad que no? Es un llamado para todos los creyentes. No olvide además que todos somos sacerdotes, ¿no? Tenga siempre presente Apocalipsis 1:6, al que nos amó y nos ha lavado con su sangre, que nos hizo reyes y sacerdotes. Sabemos más de la iglesia de Corinto no lo vamos a buscar ahora, pero tanto por el capítulo 16 de Corinto, de la carta a los Corintios, como de la carta a los Romanos, podemos hablar de otros miembros de la iglesia de Corinto. Aparte de Crispo, Gallo, que ya se mencionó aquí, Estéfanas, Acaico y Fortunato, todos ellos mencionados en el capítulo 16 de la carta. También allá en la carta a los Romanos se menciona a Cuarto, Erastes o Erasto, a Tercio y 2 mujeres. A Febe, encargada de llevar la carta a los romanos a Roma, y a Cloé, diaconisa de uno de los puertos en Corinto, el puerto de Cencreas. Para que vean que las mujeres también son muy importantes, ¿no?
¿Se acuerdan que cuando Pablo predicó por primera vez la palabra en Europa, ¿a quién le predicó? A Lidia, una mujer. ¿Y por quién oró para que fuera liberada? Pues otra mujer, la pitonisa, ¿no? Las primeras convertidas en Europa fueron mujeres. Noten también aquí estas hermanas que formaron parte de la iglesia de Corinto. Está Priscila, Chloe y Febe, entre las más destacadas, pero seguramente había muchas hermanas más, así como los varones. Vamos a regresar a Hechos 18. ¿Qué me pasa hoy? Creo que no desayuné. Hechos 18. Vamos al verso 9, ¿no? Bueno, muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué relación hay entre oyendo fueron bautizados? En medio hay otro concepto importante. ¿Cuál será? La fe, claro. La fe viene por oír. Entonces oyeron y entonces creyeron y entonces fueron bautizados. ¿Sí se ve? No se puede, no tiene caso ser bautizado sin creer. Por eso no bautizamos pequeñitos. No tiene caso ser bautizado sin creer, ¿no? Pero también al momento de creer, fortalece al cristiano, al nuevo creyente, el ser bautizado de una vez, ¿no? Para que tenga el bautismo como una frontera clara entre su vieja vida y su nueva vida. Bueno, estos corintios fueron bautizados porque eran muy buenas personas. Les hicieron un examen de moral y todos sacaron 10. ¿Por eso fueron bautizados? No, porque cuando leemos la carta a los corintios, y eso que ya tenían ratito de ser cristianos, Pablo dice, ustedes son carnales, hay divisiones, pleitos, contiendas, demandas judiciales en el capítulo 4, y luego incestos y fornicación en el capítulo 5, y desórdenes en la cena del Señor en el capítulo 11, y rebelión de algunas hermanitas en el capítulo 11, y abuso de los dones espirituales en el capítulo 12 y 14, y negación de la resurrección en el capítulo 15, y uno dice, entonces, ¿para qué los bautizaron? Porque el bautismo no es la graduación, el bautismo es la inscripción, No bautizamos a los cristianos que ya son non plus ultra. Su bautismo no es un magna cum laude. Hoy vengo muy dominguero. Sí. No, el bautismo no es la graduación. El bautismo es la inscripción en el discipulado. A partir de ahí, que he sellado mi fe, voy a empezar a crecer. Y pues, tristemente, hay muchos cristianos que en ese proceso de crecimiento se quedan un buen rato en el nivel de la carne. Dice Pablo, niños en Cristo. Eso se lo está diciendo a los Corintios, capítulo 3, 1 Corintios 3:1. Ustedes son niños en Cristo, ¿no? Bueno, sigo. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo recibió una visión para tener la fuerza en una ciudad tan hostil al cristianismo. Si recuerda por qué la semana pasada hablé de las heteras, las hetairas, ¿se acuerda? Se me queda bien. Bueno, era una ilustración del ambiente moral, religioso, filosófico que había en Corinto. Era una ciudad hostil al cristianismo. Quiero subrayar eso solo por una razón. ¿Cómo es nuestra época? Hostil al cristianismo. ¿Qué necesitó Pablo para soportar todo lo que venía? Una visión de parte de Dios. Nosotros también recordemos Hebreos cuando dice, fijos los ojos en Cristo.
nuestra visión debe estar puesta en Cristo. De lo contrario, podemos desfallecer. Si ponemos los ojos en los problemas, en los obstáculos, las dificultades, los rechazos, la persecución, los hermanos que han fallado, los que no me saludaron, los que me vieron feo, los ministros que han caído en pecado, si ponemos nuestros ojos en eso, vamos a desfallecer. Fijos los ojos en Cristo. Para tener esta visión de Pablo, en medio de una sociedad hostil al cristianismo. Hostil al cristianismo y al mismo tiempo tan necesitada. El hecho de que el puerto de Corinto fuese tan difícil no fue obstáculo para que Pablo dejara de predicar, para que Pablo predicara. Al contrario, predicó. Esta sociedad está necesitada. Solo como una muestra, estaba yo pensando el día de ayer, el incremento en el suicidio de jóvenes que ha habido en estos últimos 10 años, ¿no? Cuando menos 7, bueno, a veces menos, a veces más, según la región del país, pero si en promedio decimos 7, 8 jóvenes de cada 100,000 se están suicidando. Es un índice muy elevado, ¿no? De manera frecuente alguien me dice, es que llegué tarde, el metro se detuvo porque alguien se aventó. Cuando menos una tercera parte de la población está en depresión o toma algún tipo de medicamentos para los nervios, de los que no vinieron. Cuando menos una tercera parte de la población. Estos no son más que muestras, ¿no? Uno dice, bueno, aparentemente los jóvenes están muy contentos y son muy libres porque todo se trata de que crean lo que quieran, de que se autoperciban como quieran, de que vean y hagan todo lo que les gusta y de que no hay una verdad y que todo el tiempo estén consumiendo en su teléfono videos y demás cosas. Pero ¿cuál es el resultado? Están vacíos. ¿Cómo es que este relativismo que aparentemente libera nos trae más suicidios? Porque deja a la gente vacía. Esta es la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no? Necesitamos esta fuerza de Dios. Fíjense el verso 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Aunque a veces parezca que no. ¿Será que Dios tiene pueblo entre los adoradores de la Santa Muerte? ¿No? ¿Dios tendrá pueblo entre los drogadictos? ¿Dios tendrá pueblo entre los que se cambiaron el género? Dicen, ¿no? Pues claro que sí. ¿Qué está esperando o qué falta? Que les prediquemos, que conozcan a Cristo y que se cumpla en ellos la palabra, salid de ella, pueblo mío. ¿No? Cuando Pablo llegó, Dios tenía mucho pueblo allí, pero todavía no eran convertidos. Estaban en las mismas ideas y costumbres de todos los corintios paganos o de todos los judíos incrédulos. Pero Dios tenía pueblo allí. Cuando usted y yo no conocíamos a Cristo, Dios ya nos consideraba pueblo suyo, ¿no? Hace rato que cantamos, por Jesús fui hallado, ¿no? Yo quisiera que usted considere el momento de los cantos. Tal vez diga, oh, pero ¿por qué no cantamos algo más brincador o más así como bailador, ¿no? Bailable. A ver, pongamos atención a la letra. Por Jesús fui hallado. ¿No es maravilloso? Guárdame, Señor, para que no caiga. ¿No es maravilloso?
¿Quién tiene más de 5 años? Bueno, no, más bien. A ver, ¿quién tiene menos de 5 años de ser cristiano? Puros viejitos aquí. Bueno, Omar, ¿quién tiene menos de 10 años? ¿Tienen más de 10? O sea, ¿tienen más de 10 años de ser cristianos? ¿Más de 15? ¿Sí? Más de 15. ¿Más de 20? Bueno, ok. Antes de ser cristianos, ya éramos pueblo de Dios. Dios nos conocía, nos amaba. Un día nos llegó el Evangelio, ¿no? Gracias a aquellos que cumplieron su tarea. Porque la semana pasada cerramos allí, ¿no? Hablando de que Dios nos va a demandar si no predicamos. Dios tiene pueblo. Y por eso nos dice, mientras tú tengas la tarea que yo te he encomendado, no ha llegado tu hora. Todos vamos a morir, ¿no? Y el tiempo se pasa tan rápido que es bueno tener presente y tener esa sensación de que la vida es muy breve. Eso es sano, es bueno, porque nos ayuda a enfocarnos, a pensar en que hagamos lo que debemos hacer. Pero ¿en qué momento vamos a morir? Si estamos en entrega al Señor, dependiendo de su voluntad. Es como en el caso de Pablo. Dios le dice, ahorita nadie te puede hacer nada. Pablo enfrentaría el martirio más adelante, como lo voy a comentar, pero en este momento nadie te puede hacer nada. ¿Por qué? Porque yo tengo pueblo aquí que quiero que escuche y tú eres el instrumento que yo tengo para que esa gente escuche, ¿no? Me quedé pensando en una ocasión que íbamos en el automóvil y se empezó a incendiar. ¿Ibas tú, no, Sarita? Y pero se iba a empezar a ir hacia atrás el carro, entonces yo me bajé y lo detuve y me quedé allí. Y me decían, no, vete porque va a explotar. Y dije, no va a explotar porque yo todavía no me voy a morir. Puedo estar equivocado, eso no es una certeza, no es una garantía. Pero lo que sí es una garantía es que si todavía tenemos, o Dios sabe o nos ha preparado una obra que hacer, pues todavía no vamos a morir. No lo podemos saber porque muchos amados hermanos que servían a Dios han muerto. Y a veces hasta en un accidente carretero, cuando iban a predicar. Entonces, tampoco nos podemos confiar y decir, yo como Moisés voy a llegar a los 120 años. No es cierto. No sabemos nuestro tiempo, pero hay momentos en que Dios dice, tú haz esta obra, ya después vemos, ¿no? Pero mientras tanto, qué bellas palabras, qué fortalecedoras, cuando las del verso 10 que yo quisiera que lea conmigo y que las aplique a usted. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, por ello tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿no? En esta ciudad de México, donde le ha tocado vivir. En el verso 11, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Parte del título de que Dios transforma pecadores es pensando en este verso de por qué Pablo se quedó tanto tiempo allí, ¿no? 1 año y medio, discipulando. Vamos a Mateo 28, porque ese pasaje de Mateo 28 resume lo que decíamos de evangelizar, de bautizar y ahora de discipular. Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, apóstoles, ustedes los 12 nada más que ustedes, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿No tienen esa versión? ¿A quién se le dirá? Por tanto, id.
A todos. Por tanto, es una conclusión. La conclusión se sostiene sobre una base. ¿Cuál es la base? El verso anterior. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿no? Ahora. Por tanto, ustedes vayan a 3 cosas. Esas 3 cosas son, una, que es la tercera, ¿no? O más bien, hacer discípulos es como la que engloba todo. ¿Cómo vamos a ser discípulos? ¿Cuál sería el primer paso? Predicarles. ¿Y el segundo paso? Bautizarlos. ¿Y el tercero? Enseñarles, ¿no? Evangelizar, bautizar, enseñar. Ahí están los 3 pasos de hacer discípulos para todos. A ver, a mí no me gusta mucho eso de, a ver, alce la mano y repita, porque a veces me parece que es tratarlos como niños, ¿no? Pero no somos niños. Pero por hoy ayúdeme. ¿Quién tiene 1 o 2 discípulos cuando menos? ¿Quién está haciendo 1 o 2 discípulos cuando menos? 3 hermanos. Qué barbaridad. Hermanos de la internet, no se fijen. ¿Para quién es esta orden? Para todos. La predicación siempre debe llevarnos no solo a decir, ay, qué bonita es la palabra de Dios, sino, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le parece si después de hoy usted se hace el firme propósito? Voy a tener cuando menos 1 o 2 discípulos. ¿Cuándo menos? No oí ningún amén. Cada uno de nosotros, hermanos a la distancia, hermanos aquí presentes, déjenme usar una palabra fuerte, les conmino ante Dios a que hoy decidan, voy a tener cuando menos 1 o 2 discípulos. Todavía no están muy convencidos. Voy a tener cuando menos 1 o 2 discípulos. Bueno, ya mejor. Pero póngalo, apúntelo, decídase. Esa es la tarea. Acuérdense que la vida es breve, lo acabamos de decir. Y usted va a llegar y, a ver, tus discípulos, no hice. ¿Por qué? ¿Qué le podemos decir al juez cuyos ojos son como llama de fuego y nada se le esconde? No le vamos a decir nada, Por el contrario, a eso se refiere con el símbolo de las coronas. Tus discípulos, Señor, mira, aquí están. ¿No? Buen siervo y fiel. Hombres y mujeres, No le vaya a decir a Dios porque no se puede. Señor, es que yo no era pastor. ¿Y yo dije que solo los pastores hicieran discípulos? Señor, es que yo sabía poquito de la Biblia. ¿Eso era pretexto? Bueno, tendrías que haber sabido más para empezar, ¿no? ¿Qué pretexto le podemos decir? Es que yo no sabía hablar, es que nadie me hacía caso, es que no tenía tiempo. Señor, hubieras visto cuánto trabajo tenía yo, ¿verdad? ¿Será? No va a haber pretexto. Entonces Pablo se quedó ahí 1 año y medio para hacer discípulos, ¿no? ¿Cómo? Primero predicó, es decir, evangelizó. Luego leímos que muchos corintios se habían bautizado. Y luego se quedó 1 año y medio enseñándoles. Es sorprendente que después por las cartas nos enteremos que de todas maneras la iglesia tenía un montón de problemas, ¿no? Si podemos ubicar las fechas, estaríamos hablando del año 51 y 52 de la era cristiana. Ese 1 año y medio que Pablo estuvo en Corinto, donde fundó también la iglesia del puerto de Cencrea. En 2 Corintios 1:1 se saluda a todos los creyentes de la región de Acaya. ¿Se acuerdan que Corinto era la capital de la provincia de Acaya?
Entonces, aunque Pablo estuvo año y medio en Corinto, esto reflejaría que si había creyentes en toda la provincia, reflejaría que los discípulos de Pablo estaban predicando y que ese evangelio llegó a otros pueblos y a otras ciudades de la provincia, ¿no? Puesto que, insisto, la segunda carta comienza saludando a todos los creyentes de la provincia de Acaya. En 2 Corintios 11, 28, déjenme ver qué dice. Vemos que Pablo está hablando de las preocupaciones apostólicas, y entre esas preocupaciones y sufrimientos como apóstol dice: además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si Pablo estaba discipulando en Corinto, no significa que no estaba preocupado por las iglesias fundadas durante el primer viaje con Bernabé, ¿verdad? Y claro, cuando Pablo escribe esta carta ya había fundado otras iglesias. Mientras Pablo escribía la carta a los corintios, y en esta misma época, más bien antes, Pablo había fundado las iglesias de Tesalónica, o la iglesia de Tesalónica. Pablo entonces está preocupado por todas las iglesias. Mientras está en Corinto, esa es la cosa, mientras está en Corinto, Pablo escribe la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Porque se acuerdan que pasó a Tesalónica, Berea, luego Atenas, luego Corinto. Entonces, fundó la iglesia en Tesalónica primero. Cuando está en Corinto, le llegan las noticias de algunas dudas que tenían los creyentes de Tesalónica. ¿Sí están conmigo? Sí. ¿Sí? Cuando Dios le dice, ¿no? Pasa a Macedonia y llega a Tesalónica después de Filipos, y ahí predica el evangelio y se forma una iglesia. En esa iglesia, que como todas las iglesias y los profetas habían anunciado, se esperaba el retorno de Cristo para que estableciera el reino, y entonces algunos hermanos comenzaron a morir y Cristo no regresaba. Y entonces los hermanos, los familiares, se preocuparon y dijeron: pues ya se murió mi ser querido y Cristo no ha regresado, entonces mi familiar ya no va a participar del reino. Cuando le llegan estas dudas, esta información a Pablo, que está en Corinto, ahí desde Corinto Pablo escribe las cartas a los tesalonicenses y les dice: no se entristezcan por los que han muerto, o han dormido, dice él, por los que han dormido, porque cuando el Señor regrese van a resucitar y nosotros seremos transformados y todos juntos vamos a recibir al Señor, ¿no? Entonces, bueno, valga este ejemplo de las cartas que escribe Pablo en Corinto, de cómo se manifiesta esta preocupación por todas las iglesias que él menciona en la segunda carta a los Corintios. Volvamos a Hechos 18, y ahora en el versículo 12, dice: siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Acuérdense que Acaya es la provincia donde está el puerto de Corinto, que es la capital. O sea, Acaya es como el estado, ¿no? Digamos, el estado de Chiapas. ¿Cuál es la capital de Chiapas? Tuxtla Gutiérrez. Entonces, una cosa es la capital y otra es la provincia, ¿sí? La provincia tiene muchas otras ciudades y pueblos, ¿sí? Ahí está un mapita. Bueno, Galión era procónsul. ¿Por qué procónsul? Porque la provincia estaba bajo el poder no del emperador, sino del Senado romano. Por eso no se nombra un procurador o un pretor, sino un cónsul o procónsul. Es procónsul de la provincia senatorial de Acaya. Galión
su nombre completo es Marco Aneo Novato Galión, es hermano de Marco Aneo Séneca, el filósofo estoico que fue muy famoso en la misma época, ¿no? Séneca es uno de los filósofos más conocidos. Curiosamente, tanto Galión como su hermano Séneca eran españoles. Es interesante porque a veces pensamos que nunca se habla más o menos de los españoles, pero ¿se acuerdan que el primer convertido, ¿cómo se llamó? El primer gentil convertido, Cornelio. El primer gentil convertido se llamó Cornelio. ¿De dónde era Cornelio? Ahí están los videos, hermano. De España. ¿Sí? También Galión y Séneca son españoles. Bueno, este Séneca, me desvío un poquito a Séneca, que era un estoico tan importante que fue citado por padres de la iglesia como Lactancio, Agustín, Jerónimo, incluso por Calvino. La razón es que hubo unos documentos, digo, aparte de la filosofía de Séneca, que se parece un poco a la filosofía cristiana, o que ciertos teólogos tomaron valores estoicos y los fundieron con el cristianismo. Hubo unas cartas, 14 cartas apócrifas de una supuesta correspondencia entre Pablo y Séneca. Y por muchos siglos, casi hasta el 17, 18, no se sabía que eran falsas. Y entonces se tomaban como si realmente Pablo y el filósofo Séneca hubiesen estado escribiéndose cartas, ¿no? Al grado que Calvino también cita varias veces de manera positiva al propio Séneca. Y eso que algunos calvinistas están en contra de todo lo que no sea de su corriente, pero Calvino antes había estudiado humanidades, letras griegas y romanas, ¿no? Bueno, entonces llevaron a Pablo ante Galión. Galión acababa de ser nombrado procónsul y dijeron, este está nuevecito, vamos a aprovecharnos, que no conoce muy bien aquí el contexto, y le llevaron a Pablo acusándolo, ¿verdad? Y les dijeron, según el verso 13, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. No dijeron cuál ley. A ver si Galión se confundía y decía, no, entonces sí hay que ejecutarlo. Pero Galión no se dejó engañar. Y se dio cuenta de que era un problema entre judíos, ¿no? Cuando Pablo, dice el verso 14, apenas iba a explicar por qué lo acusaban, Galión ya no lo dejó hablar. Y dijo a los judíos, en el verso 14, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Es decir, como debe ser el derecho. Si hay actos demostrables, delitos tipificados, comprobables, está bien. Pero si no los hay, no puedo hacer nada. O sea, vengo a denunciar a Mariana porque me vio feo. No hay nada que juzgar, ¿verdad? Pero, dice el 15, si son cuestiones de palabras, o sea, de doctrinas, logos es ahí en griego, son puros logos, y de nombres, o sea, de personas, tú estás acusando a Perenganito porque no te cae bien Sutanito, y entonces tú quieres que yo me ponga en contra de este fulanito, de nombres, no. Y de vuestra ley, la judía, no la romana. El judaísmo tenía permiso de ser religión en el Imperio Romano, pero eso no significa que el procónsul quisiera intervenir en asuntos internos de religión. Si son cosas de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Verso 16, y los echó del tribunal. Yo diría con antipatía. No le caían bien los judíos. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque Séneca, su hermano el filósofo, citado por San Agustín, decía Séneca, de los judíos, son gente impía y criminal que desperdicia el sábado.
Eso decía Séneca, ¿no? Según San Agustín. Claro que ellos no distinguían entre judíos y cristianos. Para ellos todos eran judíos. Entonces, tampoco es que le cayeran bien los cristianos, ¿eh? Porque Galión no favoreció a Pablo, a todos los corrió. Dice, a mí no me metan en esto, ¿no? Bueno, entonces, en el verso 17, todos los griegos, bueno, aquí la recensión occidental dice, añade griegos. Los manuscritos más antiguos dicen todos. Y entonces tendríamos que ponernos una interrogación. Todos los judíos que acusaron a Pablo y que no les hicieron caso, y todos los griegos que vieron que el gobierno no los respaldaba, a los acusados, o todos los judíos y los griegos. Pues los que hayan sido todos, ¿verdad? Pero no solo griegos, ¿sí? Apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, es decir, otro de los responsables de la sinagoga, que se llamaba Sóstenes, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no le importaba. Es probable que este Sóstenes sea un discípulo de Pablo, que luego se volvió también apóstol de Jesucristo. Precisamente la primera carta a los Corintios, ¿cómo comienza? 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿no? Este hermano que fue golpeado y rechazado, como seguramente Crispo, responsables de la sinagoga, por los propios judíos que no quisieron ver en Jesús crucificado y resucitado al Mesías prometido por los profetas. Este es el Sóstenes que luego, muy probablemente, se cita en las epístolas, ¿no? Esta actitud de Galión, de que no le importó la injusticia, de que la turba maltratara a una persona X por causas religiosas, es la actitud del gobierno de México en las persecuciones contra los hermanos indígenas. Recuerden que nuestros hermanos en Hidalgo, en Huejutla, fueron expulsados ya hace 3 meses y siguen fuera de sus tierras las que les quitaron. ¿Y el gobierno qué ha hecho? Nada. Incluso impide a la prensa hablar claramente. Cuando la prensa llega a sacar una nota, dice, en una supuesta, presunta persecución religiosa. Es decir, el gobierno no quiere aceptar que hay persecución religiosa en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Hidalgo, y también ha habido en Veracruz, en Chihuahua y entre los huicholes, ¿no? Pero el gobierno no lo va a aceptar porque quiere tener una buena imagen y no quiere que Estados Unidos le niegue créditos por causa de la falta de respeto a los derechos humanos. Entonces, ¿qué está haciendo? No solo este régimen, por décadas hemos tenido el mismo problema. Cuando los hermanos de Chiapas, golpeados o expulsados de sus tierras, que pierden todo, llegaban a levantar denuncias a ciudades como San Cristóbal o Tuxtla, nadie de los ministerios públicos, de los agentes, les tomaba la denuncia, ¿no? Cuando algún gobernador de Chiapas ha dicho vamos a resolver estas persecuciones religiosas. Tenemos desde 1970, con las persecuciones, expulsiones y asesinatos. Desde el 70 hasta el 2020, ¿qué gobernador ha hecho algo por los hermanos? Ninguno. ¿Qué presidente municipal? ¿Quién se ha atrevido a aplicar la ley? En cualquier caso, ya no digamos de Chiapas, sino de los demás estados que he citado. Esta actitud de Galión es la actitud de los gobernantes mexicanos con respecto a los cristianos
agredidos en nuestro país. Hay que decirlo con todas sus letras y no hay que callarlo. Me da tristeza que cuando por alguna razón líderes evangélicos han tenido un desayuno con el presidente anterior o el anterior o el anterior, nunca han tratado este tema, los líderes evangélicos. Solo llegan, supongo que a decir, estamos orando por usted, señor presidente, estamos con usted, aquí le traemos una Biblia y quieren quedar bien. A ver si les regalan un bultito de cemento para su iglesia. ¿Quién de ellos en esas reuniones que son una sola vez, si acaso en el sexenio, se ha atrevido a decir, tenemos este problema y queremos que se solucione, que se conozca? ¿Quién? A veces parece que las autoridades de las iglesias son cómplices, cuando menos, ¿no?, de no hablar o de llegar a una negociación extrajudicial que no soluciona nada para nuestros queridos hermanos que están sufriendo. Mi hermana Estela finalmente me pudo hablar otra vez esta semana. Y como saben, pues las situaciones allá en Chiapas, en Chenaló, no mejoran para nada, ¿no? El gobernador insiste en que no hay ningún problema y ellos viven amenazados, viven en medio de balaceras constantemente, ¿no? Cualquier día saben que les puede llegar la muerte. Voy a cerrar cuando en este verso donde se habla de Galión y de Pablo, fíjense qué curioso. Al cabo del tiempo, tanto Galión como Pablo murieron bajo el régimen del emperador Nerón. En este momento que están en Corinto y que Priscila y Aquila salieron de Roma, el emperador es Claudio, ¿se acuerdan? Y que Claudio había decretado que los judíos salieran de Roma. Pero a Claudio le siguió Nerón. Cuando Pablo habla en 2 Tesalonicenses de que vendrá el sin ley, creo yo que se refiere sobre todo a Nerón. Bueno, Séneca se suicidó con tal de no tener que servir a Nerón. Y entonces, de coraje, Nerón le ordenó a su hermano Galión que se suicidara. Y entonces ahí murió Galión. Y luego a Pablo mandó que le cortaran la cabeza. Entonces, tanto Galión como Pablo murieron por causa de Nerón. Pero después de la muerte, si Galión no creyó, ¿dónde estará? Y si Pablo, por supuesto que creyó, usted sabe dónde estará, ¿no? Entonces, concluyamos. Cristo es la certeza de nuestra vida, porque Dios le ha dicho que lo sostendrá, ¿no?, en aquella visión. Cristo es la certeza de nuestra vida, es el mensaje que damos, ¿qué es el sentido de nuestro mensaje evangelístico? Cristo. Cuando alguien me pregunta qué diferencia hay entre el cristianismo y otra religión, yo puedo decir, el cristianismo no se predica como la mejor religión. El cristianismo predica a Cristo. El cristianismo no se predica a sí mismo, predica a Cristo. Cristo es nuestra vida. Cristo es el contenido de nuestro mensaje evangelístico y de nuestro discipulado. El amor de Cristo y la llenura del Espíritu Santo es lo que nos mueve a llevar el Evangelio. Y el amor a los bautizados nos lleva a trabajar con ellos en el discipulado, en una actitud de tolerancia. ¿Quién es la persona más cerrada y más fanática? La más ignorante. El que no sabe, ese es el fanático, el cerrado, el que descalifica todo lo demás. El que ha estudiado, pero sobre todo el que está lleno del Espíritu Santo, puede soportar al otro, ¿no? Puede estar en unidad a pesar de las diferencias. Bueno, hermanos, acuérdense cuál es nuestra tarea.
tener uno o dos discípulos a los cuales vamos a evangelizar. Primero evangelizar. No vaya a voltear con el hermano de al lado. ¿Quieres ser mi discípulo? Pastor, yo ya tengo aquí 2. No, vamos a evangelizar, ¿no? Luego, bautizar. Y luego, enseñar. Y ese enseñar, si Pablo enseñó 1 año y medio, pues nosotros tenemos que enseñar 4, 5 o 6 años, ¿verdad? ¿No? Porque también hay un riesgo, que alguien se convierta y de veras esté muy contento con su nueva vida, pero no le damos seguimiento. Y al rato pues se desvía, se enfría, pierde el rumbo porque era un recién nacido que necesitaba atención. Claro, podemos haberle predicado a alguien a quien no volvimos a ver y está bien. El Señor es fiel para seguir su obra, pero cuando Dios nos ha puesto a una persona cerca de nosotros, la responsabilidad de dar ese seguimiento, de que la persona siga creciendo y no abandone esa fe en la que se ha iniciado, es nuestra. ¿Sí? Nuestro mensaje siempre es Cristo. Nuestra certeza y nuestra vida es Cristo. Cristo a través de la llenura del Espíritu Santo. No podemos dejar de estar siempre, no solo hablando, subrayando esto, sino orando, viviendo cotidianamente esta llenura del Espíritu Santo. Ahora, como le dijo Dios a Pablo, nadie te podrá hacer frente, pero va a llegar un momento que como a Pablo y a Galión nos llegue la hora de morir. La gran diferencia es, tras esa muerte, ¿cuál fue el destino eterno de cada uno de ellos? ¿Sí? Amén.